inspirador escuchar música linda que nos eleva. Después de escuchar todo K-Love todo el día, ¿verdad? Yo creo que nos inspira a venir a escuchar música espiritual. Gracias a Dios porque hay música linda, religiosa. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no tenían las mismas tradiciones? Porque en nuestra República Mexicana, en cada región hay costumbres diferentes. Pero en mi casa había una costumbre de que los domingos, bueno, vamos a decir, el sábado, nos bañaban, porque no nos bañábamos todos los días. Mi mamá creía que la cáscara guarda el palo. Así es de que no había las comodidades hace años, como lo hay en este país, de que usted se puede bañar, ya si no se baña es porque es sucio, ¿verdad? Pero aquí podemos bañarnos todos los días. Cuando éramos niños, nosotros nos bañaban cada sábado, era día de baño, no había clases y habíamos que hacer, pues por orden de tamaño, nos bañaban. El domingo había que ir como niños a misa de 8, porque era la misa de los niños. Todavía me acuerdo de los cantitos que cantábamos en la misa. Y llegando, mi papá nos preguntaba de qué se trató el sermón. Y era lo difícil porque el señor cura era un señor cura viejito y no le entendíamos mucho. Y no sabíamos qué decirle, pero si no le decíamos algo, no nos daba el famoso domingo. Y el domingo eran 20 centavos mi papá, 10 centavos mi mamá, 30 centavos, que en aquella época se compraba algo con 30, ahora con 30 centavos no es nada. Pero en aquel entonces alcanzamos para una paleta, para un chocolate, para varias cosas, 30 centavos. Y todavía mi abuela contaba de cuando pagaba por centavos, que 3 centavos un tarro de atole, que 2 centavos un tamal. Bueno, yo llegué un poquito después, ya era 5 centavos, 20 centavos, 30 centavos, ya era diferente. Pero nosotros creíamos a ciencia cierta de que el domingo era el día del Señor, el día de ir a la iglesia, el día de estar con nuestra familia, de ir a que nos llevaran a pasear y todo eso. Vamos a ver si está ya listo ya está ahí, muy bien. Ahora me falta que pase. Ojalá que sea la última vez que hacen esos cambios, hermanos, porque la verdad que perdemos tiempo. Ahí está ya, un poco. Ojalá ya sigan los demás. Y la pregunta es, ¿por qué si a nosotros nos bañaban el sábado y nos llevaban el domingo a la iglesia? ¿Y por qué nosotros, la iglesia adventista, se reúne en sábado y no en domingo? ¿Cuál es la razón? Aunque sea con la mano, pero pásenlos por allá, por favor, el que sigue. Dice, ¿por qué la iglesia católica guarda el domingo? Porque la mayoría de las iglesias evangélicas guardan el domingo. Dice, porque dice que el Señor Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, ¿verdad? Así que dice, la resurrección. Pero no se ponen a pensar que ni aún el Señor quiso resucitar en sábado porque lo guardó en la tumba. Así que, pero acá la Iglesia Popular dice, no, la resurrección. Lo que pasaba es que no querían ser como los judíos. Querían hacer una diferencia, pero se les olvidó que los mandamientos no se pueden cambiar. Nos reunimos el día del sol, porque eso quiere decir Sunday, y domingo es la doménica, y significaba para adorar al sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo ese mismo día. Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Eso es lo que dice el Catecismo Nuevo, que fue revisado por Juan Pablo II. Pero en realidad, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la verdadera historia del cambio? Miren, Roma fue un imperio. Los imperios lo hacen diversidad de culturas y de naciones. Y Roma llegó a ser tan importante como los Estados Unidos. Es más, este país copió o está copiando muchas de las reglas de Roma.
tiene un senado, tiene un legislador, tiene muchísimas cosas parecidas. Y ya no se diga nuestros países latinos, donde la misma ley es la ley de los romanos. Un abogado en México no puede ser un abogado acá, porque acá se siguen las leyes de Inglaterra y allá se usan las leyes de Roma que se usaban. Pero, ¿por qué Roma se hizo grande? En realidad, ahí estaban primero los etruscos, los sabinos, los latinos. Eran tres de los grupos que había, se reunieron y empezó a haber un gobernante. Dice que la historia que había dos hermanos que quedaron huérfanos y que una loba los amamantó. Uno se llamaba Rómulo y otro Remo. Esa es la leyenda. Y que luego se pelearon porque los dos querían gobernar. Y Remo le mató a Rómulo. Y de ahí viene la palabra Roma, por Remo, que fue el primer rey de los romanos. Después siguió Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Mire que me lo sé todavía, ¿verdad? Y me sé todos los emperadores y los reyes. Y eso es porque después dicen, ¿y qué estudian los curas? Pues todo eso estudiamos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para decírselos en una conferencia solamente. Pero bueno, entonces después siguieron los emperadores. El más cruel, una cantidad de emperadores que no acabó en la noche de decírselo, pero llegó el año 280, en febrero, nace un hijo de emperador que se llama Flavius Valerius Constantinus. Su papá se llamaba Constantino Cloro. ¿Y sabe por qué le decían Cloro? Porque estaba blanco, pálido, blanco como una vela de cera, ¿verdad? Pero de cera blanca. Así que era pálido. Y entonces tuvo este hijo, lo tuvo con una concubina llamada Helena, que más tarde la Iglesia Católica la ha hecho santa y le llaman Santa Helena, pero pues de santa no tuvo mucho, ¿verdad? Pero ya ven, ahora la Iglesia cambia, hace santos, etc. Y nació el 27 de febrero de 280, hijo de Augusto, y ahí le pusimos Constancio Cloro, etc. Pero ¿qué pasó con Constancio? Bueno, Constancio era un fiel adorador del sol. Adoraba el sol. Su formación religiosa, dice, Constantino tuvo de niño la formación de su padre, que no creía en los dioses del paganismo grecorromano, sino el supremo dios solar, el sol invictus. El sol ha jugado una parte importante en todas las culturas del mundo. Miren todos los dioses que tenían los romanos. ¿Y saben por qué tienen dos nombres? Por ejemplo, arriba dice Hera y luego abajo Juno. Porque los griegos lo llamaron de una manera y los romanos lo llamaron de otra manera. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacían los romanos cuando conquistaban otro país? Cuando conquistaban, todos los dioses iban y se los traían ellos, ¿verdad? Nomás les cambiaban de nombres. El dios de la agricultura, el dios del hogar, el dios del cielo, el dios del inframundo. Dionisio le llamaban los griegos al dios del vino. Los romanos le cambiaron y le pusieron el Baco, pero eran los mismos dioses que tenían. Pues Constancio Cloro no creía en ninguno de estos dioses, él creía solamente en el sol. Ahora, si ustedes se fijan en las culturas de Mesoamérica, de donde nosotros descendemos, aunque usted dice que ya tiene la green card y ya se siente medio agringado, no importa, pero nosotros venimos de Chimalpopoca, de toda aquella gente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los aztecas, ¿cuál era su devoción? Al dios Tonatiuh. Otros dicen también Huitzilopochtli. Ellos cambiaban el nombre, pero el dios era el mismo, el sol. Le cambiaban el nombre según la generación que había. Ahora fíjense los aztecas qué costumbre tan curiosa tenían. Cuando los atardeceres en el Valle de México eran muy tenues, que no eran rojos, entonces sacrificaban porque pensaban que al dios sol le faltaba sangre. Entonces era cuando sacrificaban mucho más gente. Y luego llegaron los españoles, llegaron los monjes franciscanos a evangelizar y les decían, Cristo murió por toda la humanidad. Dice, qué chiste, nosotros matamos por un montón, no nomás uno. Así que era difícil la evangelización para estas tribus. Bueno, y para estos indígenas, nuestros antepasados.
Los mayas tenían a este dios Kinish-Kak-Mu, ¿verdad? El dios casi parece chino, pero es el medio feo, ¿verdad? Pero era el sol siempre. Y luego los incas tenían Inti. A mí me regalaron cuando fui a Perú un cuadro así, hecho de llama, el dios sol. Pensé traerlo, pero al final se me olvidó. Es el dios sol inca, ¿verdad? Ellos tenían también el sol. Es más, Perú todavía su moneda no hay peso, no hay dólar, hay soles. 20 soles, 30 soles, todavía le llaman esa devoción grande, tradición que queda por el sol. Después la Iglesia Católica reflejó el sol en la cabeza, que se llamó tonsura. A mí me hicieron un pelado, no como al monje no, ya moderno, ya es chiquito. Me lo hicieron con un peso mexicano, donde el obispo le pone, lo unge con aceite, pero antiguamente era toda la cabeza. Hay algunos que ya por naturaleza traen el sol en la cabeza, ¿verdad? Pero a otros se hacía chiquito, ahí está el obispo pelándole aquí a uno. Y antes le ponían ácido para que no le saliera más el cabello, para que reflejara el sol. La iglesia lo cambió y dijo que era renuncia al mundo y dedicado para que la gente cuando lo viera dijera, ese es un monje, ese es un religioso, ese es un padre, algo espiritual. De allí salieron las aureolas. Miren, la Virgen ahí tiene su aureola. El Helios era el dios sol de los griegos. Los egipcios también tenían al dios sol, pero los griegos tenían, y ellos le ponían al dios sol su aureola también. De allí tomó la Iglesia Católica también. San Judas Tadeo, cualquier santo que ustedes vean en estampa o en estatua, le van a ver el halo, el sol reflejado atrás. Dice, fiel a su destino de promover y unificar el culto solar y el culto cristiano, Constantino decretó como festivo el primer día de la semana. Murió Constancio Cloro, Constantino se queda con el reino después de haber vencido a Magencio en el puente Milvio, y ya una vez que él se queda con el reino, dice, bueno, han perseguido tanto a los cristianos que yo ya no los voy a perseguir. Y hizo la farsa de convertirse en cristiano. Y digo farsa porque él en realidad no conocía el Evangelio. No estaba una Biblia como para que la leyera. Simple y sencillamente dijo, yo ya no los voy a matar. Ustedes saben que la persecución más terrible contra los cristianos no fue la de Nerón. Mucha gente cree que fue la de Nerón, fue la de Diocleciano. Y Diocleciano paró de matar tanto cristiano en el Circo Máximo y en el Coliseo, porque se dio cuenta que su esposa y sus 2 hijas se habían convertido al cristianismo, pero los persiguió con una ferocidad increíble. Pero Constantino dijo, no, yo voy a ser más listo, yo voy a hacer la farsa de hacerme cristiano, ya no los voy a perseguir, sino que me voy a unir a ellos, pero hizo cambios, los cuales son terribles. Dice, una primera ley fue fechada el 7 de marzo del 321, ordenaba que todos descansasen en ese día. Dice, todos los jueces y los ciudadanos y todos los artesanos y mercaderes descansen en el venerable día del sol. Pero lo escribió en latín. Ese códice todavía se consigue, se encuentra. Es el famoso Códice Justiniano, que usted lo puede ver en muchas bibliotecas de Europa y quizá aquí en Estados Unidos también, donde dice, omnes judices urbanesque plebes et artium officia cuntarum venerabili dies solis quiescant. Así que eso era todo la declaración oficial. ¿Quién cambió el sábado, el día del Señor? Pues Constantino. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué dice la ley de Dios? Vamos a leerlo en Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día sábado. Les dije la vez pasada que era el único mandamiento que dice acuérdate. Todo lo demás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Pero dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Y luego dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Alguien me ha dicho, ¿y quién me asegura que el sábado que ahora guardamos nosotros es el mismo sábado de tiempos de la Biblia?
Y yo le digo, ¿y quién me asegura que el domingo es el mismo domingo de la resurrección del Señor Jesús? Si no es el domingo de la resurrección, ¿cómo va a ser el sábado? Además, hay un pueblo. Fíjense que muchas civilizaciones han desaparecido. Muchísimas. ¿Dónde están los asirios? ¿Dónde están los fenicios? ¿Dónde están los cartagineses? ¿Dónde están tanto los persas? Civilizaciones que han desaparecido. Pero hay un pueblo que no ha desaparecido, y es el pueblo judío. 6 millones de judíos tienen en jaque a casi 1.500 millones de árabes alrededor, porque Jordania, Egipto, Siria, Irak, Irán quisieran desaparecer y borrar del mapa. Y usted me va a decir, ¿y guardan el día sábado? Mi esposa y yo hemos sido testigos. Y no hemos estado una vez, hemos estado 15 veces en Israel, hemos estado 15 veces en un sábado. Hemos tenido bautismos allá en el río Jordán, hemos casado en el río Jordán, nomás nos falta un funeral. Si alguien planea allá, lo llevamos para allá, ¿verdad? Pero no quiero que nadie planee. No hemos tenido un funeral, pero todo lo demás lo hemos hecho allá. Y el día viernes, porque el sábado se toma de puesta de sol a puesta de sol. Acuérdense que a Adán y Eva el Señor no les dio un reloj de 24 horas. Llamó día a la puesta del sol, llamó noche, y al día comprendía de la puesta del sol de viernes a la puesta del sol de sábado. Y bien vemos que no todos los judíos son religiosos, pero una gran mayoría, ellos van a la sinagoga, que es su iglesia, a pie. Los correos están cerrados, las tiendas están cerradas. El último vuelo de la línea aérea israelí, que es El Al, sale a las 12 del día a Italia, y ya el aeropuerto ni sale avión ni regresa avión. Y muchas otras cosas que uno dice, vaya, hasta que estoy guardando el día del Señor como debe ser, porque es un pueblo que ha mantenido fiel la guarda del día sábado. Así que el Señor lo ha preservado de alguna manera interesante. Dice, por tanto, Jehová, acabamos de leer, bendijo el día sábado y lo santificó. Y luego dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Y qué es santificarlo? Es hacer obras buenas en día sábado. Algunos dicen, ¡ay, qué aburrido! Entonces, ¿qué hago? No televisión, no radio, ¿qué hago? Pues se puede hacer muchas cosas. Ustedes saben que hay una cantidad de personas que necesitan una visita a los hospitales, los sanatorios, los orfanatorios, tanta cosa que podemos hacer en sábado. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre, para descanso físico, descanso espiritual, y sobre todo fue hecho para santificarlo. Repasemos el relato de la creación. Veamos cómo fue la creación en Génesis. Día primero, ¿qué hizo el Señor el día primero? La luz y las tinieblas. Alguien me dijo, oiga, pero no son días, son épocas. Pasaron miles de millones de años, y después de que hizo la luz, después hizo las aguas y los cielos. Querido, para Dios no hay imposible, y no es un mago. Dios es un Dios poderoso. Hágase y se hace. Un mago va y lo engaña y le dice que de una oreja le saca un conejo, le saca una moneda, pero es solamente un engaño óptico. Pero Dios tiene poder. Imagínense el orden que conserva. Así que el día tercero separó las aguas de la tierra. Y el día cuarto, lumbreras, sol y la luna, estrellas. Y después, ¿qué hizo el día quinto? Seres vivientes en el mar. Ustedes saben que acaban de encontrar una especie de peces que nunca habían visto, que son fluorescentes. Traen su lámpara y andan por abajo del agua iluminados. ¿Cuándo nosotros nos imaginamos que había esto? Hay tantas. Cuando usted viaja de un país a otro, yo estuve cerca de la selva de Brasil, en la parte de Colombia, y vi arañas, animalitos que nunca en mi vida había visto. Y digo, qué curioso, ¿cómo hay esto? Hay tantas cosas que no hemos visto. Algunos ni siquiera al zoológico de San Diego han ido. Vayan, es el segundo más grande del mundo y tiene una variedad de animales que nunca se han visto. Y aves en el cielo, qué cantidad de aves. Me encantó ver las aves
unos pajaritos que hay en Argentina, que ellos tienen sus nidos no en los árboles, sino subterráneos en la tierra. Y otros pajaritos allí mismo en Argentina que tienen sus departamentos, no solamente hacen el nido redondo, sino que hacen como una casita y ponen donde comen, donde tienen la cría, a 3 secciones de su apartamento. Qué maravilla Dios ha hecho, ¿verdad? El día sexto, seres vivientes en la tierra, bestias, serpientes, y por supuesto hizo lo máximo de la creación. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos dirán así: narigudo como yo, orejón como yo, gordo como yo. No, aquí se refiere a la inteligencia, a la voluntad. ¿Se pueden imaginar que un perrito tiene voluntad? No. Alguien me dijo una vez: sí tiene, porque le pica una garrapata y se empieza a rascar. Ese es el instinto, pero no. Y muchas veces no se rasca, o se rasca, no le importa si hay visitas. Nosotros a veces tenemos comezón, pero no, es contrario a la limpieza y jamás nunca ha permitido rascarse la cabeza, la nariz y el oído. Se aguanta uno y que come el piojo, lo que quiera, ¿verdad? Porque es falta de educación yo rascarme. Pero otras personas, no. Digo, un animalito, no, el animalito le importa si hay muchas visitas o no. Él agarra su patita y se rasca, ¿verdad? O grita o maulla o lo que sea. Nosotros tenemos un vecino que tiene un perrito, yo no sé si no le da de comer, lo tiene amarrado, pero cómo llora, ¿verdad? Llora y llora y llora el perrito, pero bueno, está en su propiedad. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y ahí está la creación. Yo me imagino a Adán y Eva perfectos, en una plenitud de vida increíble. Ni orejones, ni de baja estatura, ni tampoco gigantes, no, perfectos. Los dos mis universos, ¿verdad? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Se cansó el Señor? No. Era un reposo espiritual, ¿verdad? Así que se me apagaron las 2 televisiones acá. Dios pues entonces reposó. Fíjense las 3 cosas que hizo en sábado. Reposó, santificó, bendijo el séptimo día. 3 cosas hizo. La palabra del Señor nos enseña que durante todo el Antiguo Testamento el sábado fue una señal entre Dios y su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, desde que se lo dio. Dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí vemos el texto, y acuérdense que en 6 días los recogieron el maná. Alguien me ha preguntado que cómo era el maná, ¿verdad? El maná era algo muy especial, dice que era riquísimo. Algunos dicen que caía en forma de cilantro. Bueno, ya son invenciones humanas. El séptimo día es sábado y en él no se hallará. Los sábados, cuando iban en el peregrinaje de 40 años en el desierto, en sábado no caía maná, pero el viernes podían recoger para el día que no caía, ¿verdad? Qué interesante es cuando el pueblo de Dios verdaderamente guarda el día del Señor y hace provisión desde el viernes para el sábado, y hacemos un día especial, un día dedicado a las cosas de nuestro Dios solamente. Así que dice: mas el séptimo día es el sábado para Jehová tu Dios. Éxodo 20:10. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y luego nos dice en el Nuevo Testamento: cambiaron las cosas. El Señor Jesús dice: pero cuando vino el Señor Jesús, Él cambió. ¿Cambiaría? Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en días de sábado entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Es interesante que en Cafarnaún, a la orilla del lago Tiberíades, o el lago de Galilea, o el lago Kineret, como se llama ahora, allí están varias ciudades de tiempo del Señor Jesús. Allí Él desarrolló un ministerio
la mayor parte del ministerio. Allí dijo las bienaventuranzas, allí fue a curar la suegra de Pedro, allí sacó a los demonios, los echó en aquella pira de puercos, allí fue donde hizo tantos y tantos milagros, ¿verdad? Pero allí es donde en Cafarnaúm, donde está la sinagoga, y es interesante ver que todavía queda la plataforma en piedra y al techo, ya uno que otro arco, y allí el Señor Jesús entraba conforme su costumbre. Así que Jesús guardó el sábado. Si me amáis, dijo, guardad mis mandamientos. Y si nosotros decimos que amamos al Señor Jesús, no solamente de una manera sentimental, pero yo tenía en mi parroquia una ancianita que tenía un Sagrado Corazón de este tamaño. Estaba el Sagrado Corazón con pelo rubio, con ojos verdes, con una mirada así, con una mano aquí con el corazón y viendo hacia arriba. Y la viejecita, que nunca se había casado de paso, ay, se emocionaba con ese Sagrado Corazón. Mire mi Jesucito, qué hermoso es, mire. Y ella se emocionaba, le digo, mire, el Señor Jesús, nadie le sacó foto, no tenemos ninguna fotografía. Yo me imagino al Señor Jesús todo un hombre y no rubio ni con ojos verdes. Yo me lo imagino como eran los palestinos de aquella época. Y el Señor nos dijo, Señor Jesús, mas orad para que no sea vuestra huida en invierno ni en sábado. ¿Por qué en invierno? Porque en invierno, mis hermanos, es fuerte, ¿verdad? Aquí tal vez California es una bendición. No podemos, pero su servidor estuvo 2 años en Kansas. Y les quiero decir que desde noviembre hasta abril casi, principios de abril, fines de marzo, a mí yo nunca me acuerdo de haber tenido los pies calientitos. Frío, 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 y eso que traía una pijama y otra pijama y todo, eso terrible. Dice, ojalá, dice, más orad que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Y en sábado, ¿por qué? Porque es el día del Señor. Jerusalén, pocos se convirtieron al cristianismo. Y el Señor Jesús les profetizó que iba a ser destruido. Y en el año 70 de nuestra era cristiana, por el general Tito, después de un sitio de 4 años, ustedes pueden imaginarse todos los soldados, las legiones romanas sitiando a Jerusalén. Dice Flavio Josefo, un historiador contemporáneo, que las madres había que cuidar al hijo, porque la otra vecina se lo quería arrebatar para comérselo. Y en otra versión dice que las propias madres para subsistir se comían a los hijos. Ustedes pueden imaginarse la desesperación de 4 años no recibir alimento, no agua. Se acabaron unos a otros. El Señor le dijo, lloró cuando vio Jerusalén. El Señor Jesús lloró varias veces. Por eso cuando alguien llore no le diga no llore, déjelo que llore. Es bueno llorar, es un don que Dios nos ha dado. Eso de que el niño se cae y le digo, no llore, sea hombre. Pues porque ese hombre debe llorar. Es uno de los grandes errores que vamos a ver a alguien que se perdió un ser querido. Ay, no llore. Por favor, déjelo llorar. Ya van a ver mañana una historia que les quiero contar acerca del lloro. Pero en este sitio de Jerusalén, el Señor vio, profetizó, y viendo Jerusalén desde el monte de los olivos, dijo, ay de ti, Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra. Profetizó y lloró de dolor. Varias veces lloró la muerte de un amigo también. Jerusalén fue rodeada por los ejércitos romanos, destruida por el general Tito en el año 70, ¿por qué animaría Jesús a sus discípulos a orar que su ida no fuese en sábado, si en ese momento ya no lo estarían guardando? Para el pueblo que le fue fiel, el pueblo cristiano, dice una escritora, Elena G. de White, que pudo salir de una manera muy, muy especial. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Era el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos viendo ya acá en tiempo de los apóstoles. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Fíjense bien, todos estos textos no habla de que el domingo siguiente ni el domingo siguiente. Estábamos viendo cómo era el cristianismo en su comienzo. Al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Era en sábado, siempre en sábado, en sábado. Y el sábado salimos fuera de la ciudad donde suponíamos que había un lugar de reunión.
Así que todo era en día sábado, para nada se menciona el domingo. Y discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadían a judíos y a griegos. Dice todo el libro Hechos de los Apóstoles, que nos está narrando toda la historia, del desarrollo del pueblo cristiano. Ustedes lo ven, pero yo no veo aquí nada. Bueno, tengo que voltear ahora. Y dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia. ¿Y qué más dice? Ok, gracias. No se me van esta noche hasta que arreglen todo, por favor. Y el Señor nos invita y dice, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Más de alguno, mis hermanos, pone pretextos y que dice, no, el sábado era para los judíos. No, Adán y Eva no eran judíos, eran los padres de la humanidad. Y el Señor les dijo que debían de guardar el día sábado.